Aleluya. Bendecidos en el nombre de Jesús. Buenas noches para todos en las naciones. Tal y como les prometí, bueno, nunca lo hago y no es algo que haya salido de un deseo personal, más bien un deseo del Espíritu, un deseo del Señor en mi corazón para poder compartir con ustedes en los siguientes minutos. Vamos a esperar que haya alguna gente conectada, algunas personas que se conecten para poder estar compartiendo un tiempo. Mientras tanto yo les invito, yo quiero que escuchemos esta melodía, esta canción, porque yo quiero decirles que en este tiempo todo va a estar bien. Dios tiene el control, nada se ha salido de control. Dios tiene el control, Dios es bueno, Dios es fiel. Escuchen esta melodía. Aleluya. Porque mis noches son tan frías, ¿por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sientas. Sé que está sobrando. Bueno, ahí tenemos ya algunas personas conectadas en este momento. Les bendigo en el nombre de Jesús. Quiero bendecir en el nombre de Jesús allí en el Argentina a María. La bendigo en el nombre de Jesús, una mujer de Dios que es ama de casa, es madre, pero también una profeta que se ha desafiado para predicar reino desde su casa. Una mujer que se ha revelado al sistema y que ha determinado levantarse a predicar reino y a compartir reino desde su casa. Yo la bendigo en el nombre de Jesús y bueno, quiero dar gracias por su vida. Quiero bendecir también allí en Centroamérica a la familia de mi amada María Elena Guevara, allí en Jinotepe, Nicaragua. Bendecirlos en el nombre de Jesús. Bendecir la gente que puede estar viéndonos ahorita en Perú, la gente que nos está viendo en Ecuador. Bendecirlos en el nombre de Jesús. Enviarles mi afecto, mi cariño, mi respeto. En este tiempo que no es un tiempo de crisis, llámenlo un tiempo de retiro espiritual, un tiempo donde el Eterno está llamándonos para intimar con Él, para estar delante de su presencia, para estar adorándole, para levantar el altar de adoración en la casa y en la familia. Allá toda esta gente en Argentina, yo les bendigo en el nombre de Jesús. Nosotros teníamos que estar en Argentina en el mes de abril, pero entonces por el tema de esta pandemia nos tocó aplazar el viaje, nos tocó cancelarlo, pero muy pronto vamos a estar, cuando toda esta situación que está azotando las naciones, que está envolviendo a las naciones, termine. Nosotros vamos a estar moviéndonos a algunas naciones y muy seguramente el primer lugar al que vamos a movernos es a la República de la Argentina, y allí estaremos compartiendo por una temporada reino en medio de esa amada nación. Bueno, yo les invité para que estuviéramos en un tiempo de activación profética. Yo quiero aprovechar el tiempo para decirle a usted que todas las cosas que suceden y todo lo que ocurre, todo lo que acontece, no es porque a Dios se le haya salido de las manos el control de las naciones o el control de la situación. En este tiempo yo he estado callado, he estado metido en oración, he estado metido en el Señor. No he querido compartir mucho por este medio, pues porque me he dado cuenta que han estado hombres y mujeres de Dios impartiendo por las redes sociales, tratando de ayudar a la gente, tratando de ayudar a entender lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo, lo que está pasando. Pero ha nacido este sentir del Espíritu de levantarme hoy para poder compartir este tiempo con ustedes y poder impartir una palabra de activación profética en su vida,
para que usted pueda entender que Dios está en control de todas las cosas y que la casa de los justos, la casa de los santos, la casa de aquellos redimidos del Señor, la casa de aquellos que temen a Dios, será guardada, no será tocada. Yo quiero que usted reciba esa palabra. Yo quiero que usted tome esa palabra. La casa de los justos no será tocada. La casa de los santos no será tocada. La casa de los redimidos no será tocada. La casa de los redimidos será guardada, será cuidada, será escondida en la presencia del Eterno, en la atmósfera del reino. Entonces, usted tiene que entender lo que dice la Escritura. La palabra del Señor dice, y la palabra del Señor declara, que oscuridad cubrirá la tierra y tinieblas las naciones, pero más sobre ti resplandecerá la gloria de Jehová, la luz de Jehová resplandecerá. Esa luz será vista en tu casa, esa luz será vista en tu vida, esa luz será vista en tu hogar. Ahora es el tiempo y ahora es el momento a donde tenemos que empezar a sacar de nosotros ese Cristo resucitado, manifestar ese Cristo resucitado, manifestar ese reino puro, el cual es el mismo Cristo que mora y que vive en nosotros. Fíjese que en este tiempo se han detenido, se han frenado los servicios y los cultos en los locales de reunión, o en lo que la tradición o la iglesia tradicional o religión o Babilonia le han denominado iglesia, a un local de reunión a donde va la gente. Entonces a eso le llamaron iglesia. Dios ha estado determinado en el último tiempo, ha levantado profetas, hombres de Dios, para decretar y para establecer reino y para romper a través del idioma y del lenguaje del reino todo aquel léxico que no tiene nada que ver con el reino. Por eso a nosotros nos malenseñaron que el local de reunión era la iglesia. Pero hoy por hoy el Padre, a través de todo este acontecimiento que se está viendo y que está afectando a las naciones, ha cerrado los locales de reunión, los mal llamada iglesia, las ha cerrado. Y ahora la iglesia del Señor está reunida en la casa, porque necesitamos entender que la iglesia del Señor no es un edificio, no son 4 paredes, no es un púlpito con batería, instrumentos y sillas. No, esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor somos nosotros. Él no habita en templos hechos a mano. Él no habita en templos hechos a mano. Él habita en nosotros. Nosotros somos su casa. Nosotros somos su pueblo. Nosotros somos su hogar. Nosotros somos su vivienda. Nosotros somos el tabernáculo desde donde Él se manifiesta y de donde Él se mueve. Ahora la iglesia está reunida en casa. Ahora la iglesia está reunida en una sala. Ahora la iglesia está reunida en el hogar. Y allí la iglesia tiende a volverse poderosa, tiende a volverse efectiva, porque allí no tiene la influencia de una doctrina rara o extraña. Allí va a empezar a tener la influencia del Espíritu Santo, la influencia del reino. Allí vendrá revelación. Por eso usted no tiene que llenarse de miedo, no tiene que llenarse de temor, no tiene que llenarse de angustia. Usted tiene que empezar a entender que Dios está haciendo algo. Claro que las naciones y claro que la vida no va a ser la misma después de todo esto. Y no va a ser la misma después de todo esto, porque hubo un rompimiento en el ambiente, un rompimiento en la atmósfera. Dios está usando esto para golpear el sistema político, para golpear el sistema espiritual, religioso, para golpear el sistema de la sociedad en la cual fue fundada, una sociedad egoísta, una sociedad arrogante, una sociedad que se levantó para fundamentar su vida en lo que pudiesen poseer y tener. Fíjense, hoy el dinero no tiene poder para frenar esta pandemia, para sanar una persona, no tiene el poder para hacerlo. Hoy no tiene poder alguno el dinero para ello, pero sí hay poder en la sangre de Jesús para provocar un milagro. Ahora es cuando necesitamos manifestar el reino y entender y comprender que aunque haya tinieblas y aunque haya oscuridad, sobre nosotros resplandecerá la luz del Eterno, y nosotros tenemos que manifestar esa luz.
Ahora es el tiempo a donde nosotros podemos abrir la boca para provocar un milagro, para declarar un milagro, para decretar un milagro, para traer un milagro en medio de la nación, en medio de la ciudad, en medio del pueblo, en medio de la tierra. Desde tu casa, en el nombre de Jesús, yo declaro que desde la sala de tu casa se moverá una fuerte unción profética. Se despertará Elías en la casa de los justos y se manifestará de una manera poderosa y Dios se glorificará. Y entonces de todo esto saldremos más poderosos, saldremos más violentos, saldremos más fortalecidos, veremos la gloria del Señor. En este tiempo donde la gente no sabe qué hacer, a donde la gente tiene angustia, a donde la gente tiene dolor, a donde la gente está pensando ¿y qué vamos a hacer después de que esto termine? Porque la economía mundial fue golpeada, porque la economía mundial y la crisis mundial en la economía está terrible, la economía fue golpeada de una manera tremenda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer después de esto? Pues yo quiero decirles que en la intimidad el Padre nos revelará el camino a seguir, el paso siguiente, qué es lo que viene. Pero para ello necesitamos entender algunas verdades. Para empezar necesitas entender que este no es el fin, que este no es el apocalipsis, que este no es el final. En la historia de la humanidad han habido diferentes circunstancias y diferentes situaciones que se han movido, diferentes catástrofes que han venido sobre la tierra. Han venido pandemias, han venido terremotos, han venido incendios, han venido maremotos. Y cada vez que sucede algo como esto, se levantan los profetas del desastre para hablar de los jinetes del apocalipsis, de las copas de la ira del Señor, y para hablar del rapto, y para hablar de un montón de cosas, señores, que no tienen nada que ver, que ni siquiera están en la Biblia y que ni siquiera son bíblicas. Y se levantan desde su doctrina babilónica y desde su escuela babilónica para traer una palabra de terror, para traer una palabra de miedo, para traer el terrorismo religioso, invadir la atmósfera y causar caos. Pero yo quiero decirte que lo que el Padre está haciendo y lo que el Padre hará será glorioso y será poderoso. Y quiero decirte que esta tierra no será destruida, y esta tierra no será acabada, y esta tierra no será derribada, porque esta tierra fue establecida por el Padre, fue afirmada por el Eterno, fue creada por Él, fue manifestada por Él para que fuese la herencia de los justos, para que fuese la herencia de los hijos reyes, para que fuese la herencia de aquellos que fueron trasladados de las tinieblas a su luz admirable, a la luz del reino. Entonces nuestra herencia no va a ser destruida. Nuestra herencia va a ser levantada, va a ser liberada. Y esta tierra que es nuestra herencia está esperando que nosotros nos manifestemos para bendecirla, para protegerla, para levantarla, para cuidarla y para amarla, y para declarar sobre ella palabras de vida y no palabras de muerte. Entonces no temas, levántate como un profeta, levántate como el dueño de tu destino, el dueño del destino de tu casa, de tu familia, de tu nación. Ya hay suficientes bocas predicando y declarando desastre. Ahora tienes que levantarte como un hombre y como una mujer del reino, para parir el reino por tu boca y empezar a decretar y empezar a soltar palabras proféticas y decretos proféticos que traigan vida sobre la tierra, que la liberen, que la saquen del secuestro, que la saquen de la circunstancia, que le traigan esperanza, que generen vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, yo quiero leer en esta noche esta palabra que está aquí en el libro del profeta Isaías. Vamos a mirar aquí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 45, lo que dice la escritura, lo que dice la palabra y lo que habla la palabra respecto a la tierra, respecto a la creación, respecto a lo que al plan que el Señor tiene con la tierra. Miren lo que dice, porque así dice Jehová, que creó los cielos, Él
Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo Jehová y no hay otro. Mire lo que dice el Padre, mire lo que dice el Eterno, que Él hizo la tierra, que Él la creó y que Él la compuso, que Él la levantó, que Él la estableció y que la estableció para que fuese habitada por los hombres, para que fuese habitada por los hijos del reino, para que fuese habitada por los redimidos de Él, para que fuese habitada por aquellos redimidos por Él. Entonces la tierra no fue hecha para ser destruida, no fue hecha para ser acabada, no fue hecha para que un terremoto la destruya, no fue hecha para que una pandemia la destruya, no fue hecha para que las circunstancias presentes la acaben y la destruyan. No fue para eso. La tierra fue creada para que fuese habitada. Y note lo que dice allí la palabra, que Él la hizo y Él la compuso. Porque hubo un tiempo donde la tierra entró en caos. Cuando tú vas al Génesis en el capítulo 1, tú vas a ver y darte cuenta allí en el Génesis que dice la Escritura, que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios no puede crear una tierra desordenada y vacía, porque Dios es un Dios de orden. Lo que pasó allí en ese versículo de la Escritura y en el Génesis es que la tierra estaba desordenada. Y la tierra estaba desordenada porque el caos de las tinieblas la desordenó, la desarregló, la descompuso. Y por eso dice aquí el libro del profeta Isaías que Dios la creó y Dios la compuso, Dios la ordenó, Dios la estableció, y no para ser destruida. Si la tierra hubiera sido creada para ser destruida, Dios la hubiera acabado de destruir en el diluvio. Dios no la hubiera arreglado y no la hubiera compuesto y no la hubiera ordenado allí en el Génesis. Dios la hubiera acabado y se hubiera evitado el problema. Pero la tierra no fue hecha con propósito pasajero. La tierra fue hecha con propósito eterno. Por eso nosotros necesitamos entender propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? ¿Qué es lo que el Padre quiere? ¿Cuál es su gran idea? ¿Cuál es la idea que Él tiene? ¿Qué está en su corazón? ¿Cuál es el diseño original? ¿Cuál es el propósito eterno del Padre? Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Necesitamos comprenderlo. Y la idea original del Padre y el propósito eterno del Padre y el plan y la gran idea del Padre es la restauración de todas las cosas como al principio. Todas las cosas volverán a ser como el Génesis. El final no está en Apocalipsis, señores. El final está en el Génesis. Todas las cosas volverán a ser restauradas como al principio. La eternidad volverá a ser establecida en la tierra. Y todo será eterno porque la tierra fue creada y fue hecha con propósito eterno. Entonces necesitamos entender estas verdades del reino y necesitamos entender el propósito eterno. Necesitamos comprender propósito eterno, señores. No podemos dejarnos influenciar de religión. No podemos dejarnos influenciar de los profetas babilónicos, de aquellos que tienen su revelación propia de una escritura que les han enseñado a interpretar a la forma de la escuela de Babilonia. Necesitamos ir al Padre, necesitamos ir al Eterno, necesitamos preguntarle a Él qué viene, qué es lo que Él quiere, cuál es su gran idea. Y su gran idea es la restauración de todas las cosas como al principio. Esa es la idea original, ese es el plan del Eterno, esa es la idea primaria del Padre, la restauración de todas las cosas como al principio. Ay, usted porque dice que la tierra es nuestra herencia. Sencillo, lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la Escritura. La palabra dice allí en el Salmo, vamos a buscarlo, Salmo 115, verso 16. Vamos a mirar lo que dice la Escritura allí. Vamos a ver lo que dice la palabra en el Salmo 115, verso 16. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué es lo que declara la palabra allí en este Salmo? Dice la Escritura de esta manera. Pero, verso 16 dice, Salmo 115, verso 16. Los cielos son los cielos de Dios. Los cielos son los cielos de Jehová.
y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Fíjense cómo dice: los cielos son los cielos de Jehová, y él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ahora me gusta mucho esta versión de la Biblia, aquí como lo dice en la nueva versión internacional. Vamos a ver, en la Dios habla hoy, como dice la escritura aquí, el Salmo 115, verso 16. Mire lo que dice. Dice: el cielo pertenece al Señor. Lo que dice: el cielo pertenece al Señor, no a los hombres, al Señor, a Dios, al Eterno, al Padre. El cielo pertenece a Él. Y mire lo que dice: y a los hombres les dio la tierra. Entonces, la herencia para el hombre no es el cielo, la herencia para el hombre es la tierra. La tierra es nuestra heredad. Por eso es que la doctrina, y por eso es que la cultura del rapto es una cultura que va en contravía al plan original del Padre. Ahí entonces usted no cree en la segunda venida. Claro que yo creo en la segunda venida de Jesús. Yo creo en la segunda venida, pero no creo en el rapto. Yo creo que va a haber una segunda venida, pero no va a haber rapto. Mucha gente le da miedo, muchos predicadorcitos le da miedo hablar de esto. ¿Por qué le da miedo hablar de esto a los predicadores? Porque ellos dependen de su agenda, dependen de que los inviten para que puedan predicar y para que les den una ofrenda. Pues dependen de su agenda, y predicar esto en medio de Babilonia significa persecución, significa pedradas, significa que no le den ni para el agua, significa que no le den ni la hora. Entonces ellos se acomodan a Babilonia y son profetas en Babilonia y son profetas en religión, pero no son profetas del reino, porque cuando entendemos reino no le andamos con mentira a la gente, y demoler esta doctrina que se ha establecido en medio de la iglesia por años, por décadas, no va a ser fácil. Pero ya vemos gente que nos estamos levantando en las naciones para declarar el plan del Señor, para hacer martillo de oro y demoler toda aquella estructura babilónica que es y que ha sido enemiga del Eterno, que ha sido enemiga de su gran idea, de su gran propósito. Usted podrá tener allí ganas de matarme, ganas de perseguirme. Usted podrá decirme hereje, mentiroso y todo lo que quiera. Pero yo quiero decirle que esta verdad, aunque le duela, seguirá siendo la misma verdad, señores. Gigi Ávila se fue diciendo que él nunca se iba a morir, sino que se iba a ir en el rapto, sin querer decir que no era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios, era un hombre de ayuno, era un hombre de oración, era un hombre a donde se manifestaban los milagros. Pero era un hombre errado en ese aspecto. ¿Cuántos se fueron diciendo: no me moriré sin que porque el rapto va a venir y yo me voy a ir en el rapto? Entonces el rapto es una doctrina escapista, es una doctrina babilónica, es una doctrina que no viene del reino, es una doctrina enemiga del Padre, porque aquí está escrito en la palabra que el cielo no es la herencia de los hombres, la tierra es la herencia de los hombres, y no soy testigo contra Jehová. Yo soy un hombre de reino, tampoco soy evangélico, tampoco soy mormón, no soy católico, no soy Hare Krishna, no soy de ninguna doctrina, soy un hombre de reino, soy un manifestador del reino. Lo que predico es reino y lo que manifiesto es a Cristo, el reino puro. Por eso necesitamos comprender y entender propósito eterno. Entonces, cada que se manifiesta un acontecimiento de catástrofe, la gente se levanta para malinterpretar Mateo 24, para malinterpretar o para predicar desde la ventana que ellos tienen, desde la cosmovisión que ellos tienen, de lo que es la hermenéutica, o más bien la interpretación de todos estos acontecimientos y de todas estas cosas que se están viendo. Entonces nosotros necesitamos entender que no es esa escatología la que necesitamos. Nosotros necesitamos escatología a partir del reino, no a partir de Babilonia. En Babilonia nos enseñaron a esperar que Él viniera en una nube y que nosotros nos íbamos en la nube y nosotros nos íbamos a vivir en el cielo eternamente. Pero señores, Dios no está loco.
Dios no está loco para experimentar con usted. Yo quiero decirle que antes de que usted naciese, Dios ya había decretado que iba a pasar con usted. Dios no lo hizo a usted para pensar qué hacer después con usted. Dios lo hizo a usted, pero Él ya tenía un plan para usted. Usted tiene un comienzo y usted tiene un final. Usted tiene un punto de partida y tiene una llegada. Es decir, Dios ya tiene el control de todo en su vida. Entonces usted tiene que empezar a entender y tiene que empezar a comprender que el plan y los planes del Señor son perfectos. Dios no está loco. Dios no está loco para traerlo a la tierra, para que usted se nazca, y después de que nazca entonces crece y en el camino se tuerce, se va a consumir droga, se va a prostituir, se va a embriagar, se va a alcoholizar, va a pecar, y entonces ahora Jesús tiene que venir para que usted sea redimido, para llevarlo al cielo. No, Señor, Jesús no vino para redimirlo, para llevárselo al cielo. Jesús vino para redimirlo, para que usted fuese el manifestador del reino sobre la faz de la tierra, para que usted se levantara a establecer el reino en la tierra, para que usted, a través de ese Cristo que vive en usted, manifieste el reino sobre la faz de la tierra. Eso es lo que usted necesita entender. Él no vino para que usted se fuera al cielo, porque si no, el día que usted convirtió a Cristo, ¿por qué no lo llevó para el cielo? Usted no necesita esa clase de escatología. Usted necesita entender algo claro. La primera es que Dios necesita que usted entienda que Él está luchando por la restauración de todas las cosas como al principio. Lo segundo, que el cielo es su casa y que la tierra es la herencia de los hombres. Que el cielo es el cielo de Dios y la tierra Él la dio a los hombres para que la habiten y para que moren en ella y para que la gobiernen y para que la bendigan. Pero entonces estamos esperando que venga el Señor para que nos lleve en una nube. Yo quiero decirle que eso no va a pasar. Número 2, la segunda venida no va a ser provocada por ninguna pandemia, no va a ser provocada por el diablo y su suegra, no va a ser provocada por ninguna bomba atómica, no va a ser provocada por ningún terremoto, no va a ser provocada por ningún maremoto, no la va a provocar el anticristo, no la va a provocar el falso profeta, no la va a provocar nadie, la va a provocar, quien va a provocar la segunda venida de Jesús va a ser la iglesia. La iglesia va a provocar la segunda venida de Jesús. Pero ahora, ¿cuál iglesia? No esta iglesia que estamos viendo, una iglesia engreída, una iglesia cautiva en la mentira, en el engaño, una iglesia entronadora de hombres, entronadora e idólatra de hombres, una iglesia que no tiene como centro al Eterno, sino a su apóstol, a su profeta, a su pastor, a su evangelista. Ellos son el centro de esa iglesia arruinada, de esa iglesia violada, de esa iglesia abusada, de esa iglesia herida, de esa iglesia egoísta, de esa iglesia que se arranca las carnes uno contra otro. Esa iglesia no va a poder provocar la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús la va a provocar una iglesia redimida, una iglesia nacida de nuevo, una iglesia nacida, parida por el reino, una iglesia que va a tener un rompimiento y un nuevo nacimiento y capacidad de entender y manifestar el reino sobre la faz de la tierra. Una iglesia que no tiene una doctrina, sino una cultura divina, una cultura de cielo para vivirla sobre la tierra. Esa iglesia provocará la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús no la va a provocar esta iglesia arruinada, esta iglesia acabada, esta iglesia esclava del sistema, esta iglesia esclava de Babilonia, esta iglesia esclava de las doctrinas raras y extrañas, entronadoras de ministerios y de hombres y sus ideas. Entonces la segunda venida de Jesús la provocará la iglesia redimida, la iglesia nacida y parida por el reino. Esa iglesia será la que provoque la segunda venida de Jesús sobre la faz
de la tierra, y Jesús vendrá no para quedarse 1000 años, sino para establecer su reino sobre la tierra por una eternidad. Ahora, nosotros no creemos en un reino venidero. Nosotros creemos en un reino aquí y ahora. Porque cuando recibimos a Jesús, cuando recibimos a Cristo, recibimos el reino. Y es el reino en nosotros. Ahora el reino vive en nosotros. Ahora ese reino poderoso vive en nosotros. Mira lo poderoso. La palabra dice que antes todo vivía en Él y todo estaba en Él. Pero ahora Él vive en nosotros. Mira lo poderoso. Entonces ahora el reino vive en nosotros. Y nosotros somos los manifestadores de ese reino de poder. Entonces nosotros no estamos esperando que el reino venga. Nosotros lo estamos manifestando. ¿Y saben cómo lo estamos manifestando? Lo estamos manifestando abriendo nuestra boca. Porque la dimensión, una de las dimensiones más elevadas que tiene la iglesia, y cuando hablo de la iglesia hablo de ti, entonces una de las dimensiones más elevadas es el poder de las palabras. Cuando tú abres la boca y empiezas a decretar, y empiezas a hablar, y empiezas a soltar vida en lugar de muerte, tú estás estableciendo el reino y estás entrando a una dimensión profética. Ser profeta no es decirle a una persona: mira, tienes un problema en el riñón, mira, tienes un problema en el corazón, mira, tu suegra te hizo aquello, porque eso lo hace hasta un brujo. Eso no es ser profeta. Eso es operar en el don de ciencia. Y el don de ciencia, en el don de ciencia opera cualquier hombre o mujer de Dios. Puede operar en un don de ciencia. De hecho, todos los dones son para la iglesia, para que operen en ellos. Eso no es ser un profeta. Un profeta es aquel que tiene la capacidad con una palabra de romperte los lomos, de desatarte el destino, de romper tu atmósfera, de sacarte del hueco, de llegar y cogerte y liberarte de una manera extraordinaria. Un profeta es violento. Un profeta suelta palabras violentas porque él sabe que está en una guerra continua. Un profeta es un hombre de guerra, un hombre que sabe que las cosas no se van a lograr por la buena, que van a tener que ser por la mala, porque aunque Jesús venció en la cruz del Calvario, y el documento legal que la Biblia dice que Él fue destruido y derrotado, y que es un derrotado, ese miserable camina como un ilegal y está tomando el control de vidas y familias ilegalmente, porque aquellas familias y aquellas vidas viven en una religión a donde les enseñaron que no pueden reprender al diablo, que no pueden hacer guerra, que la guerra espiritual es para hombres de elevado poder y de elevada estatura y de elevada unción. Y yo quiero decirte que no es así. Tú puedes levantarte como el profeta de tu casa y puedes decirle a la enfermedad: vete de mi casa. Puedes decirle a la miseria: vete de mi casa. Puedes decirle a la circunstancia: vete de mi casa. Puedes decirle a la brujería, a la hechicería, a los paleros, a los babalaos, a los macumberos, a los hechiceros, a las tinieblas: vete en el nombre de Jesús de mi casa. Porque puedes despertarte en ese nivel profético para traer libertad en medio de tu casa. Pero en religión nos enseñaron que tenemos que esperar que llegue el profeta. Y entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer que hay cuarentena en todas las naciones de la tierra? Y el profeta que más te gusta, y el profeta que más te toca, y el profeta que más te llega, ahorita está en cuarentena, encerrado en un país ajeno, por allá en otro lugar, en otro sitio, y no puede llegar a donde tú estás. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Dime qué vas a hacer. Pues ahora tienes que entender que tú eres el profeta de tu casa, que tú eres el profeta de tu destino, que tú eres el profeta de tu nación, que tú eres el profeta de tu territorio, y que en tu boca hay poder, que te puede levantar en esa dimensión profética, que en tu boca hay palabras que tienen el poder para arrancar, para desarraigar y para plantar en el nombre de Jesús. Entonces, a partir de esto que te he estado ministrando, te tienen que quedar algunas cosas claras. La primera que tienes que entender es que el reino es Cristo mismo.
Cristo es el reino puro. Y Cristo ya está viviendo en ti. Entonces tú no puedes esperar un reino venidero. Tú tienes que entender que tienes que empezar a manifestar el reino aquí y ahora. Número 1. Número 2. Entender que tú eres la casa y la vivienda y la morada de Dios. Y que tú eres quien transporta la gloria divina, la gloria del Eterno. Y que eso te obliga a meterte con Dios, a vivir una vida santa, una vida pura. Que yo entiendo que todos tenemos errores, pero todos podemos corregir, enderezar. Que no podemos gobernar nada si no estamos en santidad. Que necesitamos arrancar de nuestra vida todo aquello que nos impide gobernar, que nos hace ilegales. Porque el pecado es una acta que se levanta y nos hace ilegales. Pero cuando nos arrepentimos, la palabra del Señor, la palabra de Dios dice y declara, la palabra decreta y dice allí en Colosenses 2, 14 y 15, que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio, la clavó en la cruz, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nos arrepentimos, somos gente redimida, somos gente santificada, somos gente levantada, somos gente redimida en el nombre de Jesús. Número 3, te tiene que quedar claro, te tiene que quedar muy claro que el cielo no es tu herencia, que tu herencia es la tierra, que el cielo es el cielo de Dios y que en el cielo todo está bien, que a donde hay problemas es en la tierra y que tú estás aquí en esta tierra para suplir una necesidad que Dios tiene. Y esa necesidad que Dios tiene es alguien en quien morar para manifestarse desde ese alguien y establecer las verdades eternas de su reino sobre la faz de la tierra. Eso es muy importante. Y número 4, que la tierra no va a ser destruida. Que la segunda venida de Jesús no la va a provocar ni el anticristo, ni el falso profeta, ni el diablo, ni las pandemias, ni los terremotos, ni los maremotos. Seguirán habiendo terremotos, seguirán habiendo maremotos, vendrán otras pandemias muy seguramente, pero eso no va a destruir la tierra y tampoco va a provocar la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús la va a provocar la iglesia del reino, los hijos del reino, la iglesia redimida, los hijos redimidos, los hijos del tercer día, los hijos de luz, los hijos de resurrección. Ellos provocarán la segunda venida de Jesús. Amados, les bendigo en el nombre de Jesús. Ha sido una bendición para mí poder compartir estos minutos con ustedes. Yo quiero en este momento, bueno, me están diciendo que no se ha escuchado muy bien, pero va a quedar grabada la palabra en el Facebook luego de que termine la transmisión. Mañana quiero tener otro tiempo con ustedes a la misma hora, 7 de la noche, para seguir tocando temas del reino, porque necesitamos escuchar el reino. El reino no está en una sola boca, el reino está en la boca del cuerpo, y el cuerpo tiene expresiones de reino, y necesitamos escucharlo. Yo te invito para que mañana a las 7 de la noche, hora de Colombia, estés conmigo para poder impartir una palabra poderosa, una palabra del reino sobre tu vida. Ahora lo que quiero es que allí donde estés me acompañes en una oración. Vamos a decretar palabra de vida sobre las naciones, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora
yo uso el poder del acuerdo y me coloco de acuerdo con hermanos en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú. Padre, con hermanos en Colombia, aquí en Colombia. Padre, allí en Centroamérica, en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador. Allí, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, con hermanos que están allí en Guatemala, que están allí en México, en Estados Unidos, en Canadá, en todo el continente, desde Alaska hasta la Patagonia, en la Argentina, en las islas del Caribe, en Puerto Rico, en las Bahamas, allí en Dominicana, allí en el nombre de Jesús en Belice, allí en las islas del Caribe, en Aruba, en Curazao, allí en Trinidad y Tobago. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos ponemos de acuerdo en esta noche profética para declarar en el nombre de Jesús que venga tu reino sobre la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret, para declarar la verdad de tu palabra, la cual dice que aunque las tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre nosotros resplandecerá la luz de Jehová. Así de que en el nombre de Jesús, el que esté desanimado reciba ánimo, el que no tenga fuerza reciba fuerza, el que necesita un milagro reciba un milagro. Ahora en el nombre de Jesús, provisión milagrosa, provisión extraordinaria en sus casas, en el nombre de Jesús. Ahora mismo es el tiempo y el momento. Este es un momento glorioso, un momento extraordinario, un escenario preciso, adecuado para ver la mano tuya, eterno, actuar en medio de la casa de los justos. Milagros ahora mismo de provisión, milagros de sanidad. El sistema nervioso que ha sido afectado en algunos a causa del encierro, en el nombre de Jesús se corrige y ahora mismo recibe sanidad y fortaleza, vigor, poder y fuerza en el nombre de Jesús. Levantamos los brazos de las naciones. Oramos aún por Europa, oramos por España, por Italia, que han sido golpeados tan fuerte en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús por los 5 continentes y declaramos ahora mismo que no se cumplirá el plan de las tinieblas, que el único plan que se cumplirá será el plan del reino, el plan del eterno. El plan del eterno se cumplirá por encima de todo sobre las naciones de la tierra. Padre, te doy gracias, te bendigo, te alabo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta temporada. Gracias porque has sido fiel. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y nos vemos mañana, 7 en punto de la noche, hora de Colombia. Fuerte abrazo, feliz noche, bendiciones de Rey.